Hola mis queridos suscriptores, es un placer de estar de vuelta con ustedes, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos juntos descubriendo las energías del mes de noviembre 2021. Es una lectura para todos ustedes, para mí, a ver lo que nos va a ofrecer el mes de noviembre 2021. Primero sacando la energía principal predominante, el mensaje que necesitamos escuchar para noviembre 2021. ¿Cuál es la energía principal predominante noviembre 2021? Gracias. Salió la muerte, ok, arcano 13. La transformación, el cambio, mucho movimiento, no sé, estamos siguiendo ese proceso de cambio. Nada está fijo, las situaciones individual, colectivas, están en movimiento todavía hacia una transformación y un cambio. Ok, entonces es un arcano que nos invita todavía siguiendo nuestra limpieza interna, externa, para abrir esa novedad, esa transformación. Vamos a ver con la runa, noviembre 2021. Noviembre 2021. Ok, tengo Rera. Rera es el momento de la cosecha, ¿ok? Momento de la cosecha y entonces es tiempo de sembrar otra vez. Esta runa nos empuja al cambio, nos empuja a hacer nuevos proyectos. Entonces vemos que con Rera el cambio se hace porque vamos a disfrutar de una situación, ¿cómo decir? Recibir, perdón, los frutos de algo que hicimos antes, ese camino de limpieza. Y entonces es momento otra vez de sembrar para el camino fértil hacia nueva situación, nuevos proyectos. Es momento de creatividad para ese cambio. Estas dos, ¿cómo decir? Estas dos energías están muy relacionadas. La diferencia que veo aquí es que Herrera nos dice que el mes de noviembre recibimos algo de nuestros esfuerzos pasados. Es lo que siento aquí, lo que nos permite a crear el cambio deseado. Vemos con Belín. Noviembre 2021. Noviembre para todos nosotros, noviembre. La familia. Familia representa a los seres queridos, el entorno muy cercano. Ok, ¿qué más? Belín para noviembre. La felicidad, el bienestar. Ok, siento también la familia de alma, personas que se reúnen con la misma vibración, con las mismas ideologías. Es como agruparse, y eso brinda, como decir, brinda en nuestro corazón un calor, un bienestar de estar alrededor de personas balanceados en las mismas energías. Vemos exactamente la mesa que representa la reunión, las conversaciones alrededor de una mesa, pero no son discusión, son conversación, son momentos felices. Puede ser también que haya reunión familiar aquí para muchos de ustedes.
de reunirse en familia, celebrando, disfrutando de pequeños placeres. Ok, una más para noviembre, Belín. Noviembre, una más, por favor. Ok, gracias. Fuego, ok. El fuego es la purificación para mí en elemento fuego. Puede purificar algunos malentendidos, estas reuniones de placer, de disfrutar juntos, pueden aclarar situaciones conflictuales. Veo como dos situaciones, familias reunidas, personas juntos en la misma vibración y de otro lado reuniones por conflictos, por cólera también. Voy a aclarar el fuego. Protección. Pero la grande protección, la carta azul que nos brinda esa protección, pero también esa paz, esa tranquilidad, viene después de este fuego, estas discusiones. Entonces siento aquí que noviembre tal vez vamos hacia una calma, pero es necesario tal vez de afrontar situaciones también, como estar, sí, con mucha pasión, para poder ir hacia el cambio de la calma y de la tranquilidad. Entonces sí, son dos energías aquí un poco diferentes, pero lo que las unen es la unión, exactamente. Es la unión juntos con personas de vibración igual a nosotros. Podemos afrontar lo que está pasando tal vez afuera de nosotros, a nivel exterior, donde vemos mucha cólera, discusiones, pleitos, etc. Y es como protegernos también de esas energías externas bajas en energía y agruparnos con personas que nos pueden brindar la paz y estar, sí, como cuidando un poquito y no dejar llevar por estas cóleras y discusiones, pero recentrarnos en la paz, la tranquilidad y reconectarnos a la fe y a la protección aquí universal. Vamos a ver con el tarot de Marsella un poquito más para noviembre. Noviembre, la justicia, perdón, el balance, el equilibrio entre dos situaciones, como lo siento aquí, equilibrar el exterior con la familia, con nuestra familia interna, con nuestros seres queridos. Vemos también que la justicia es como una oficialización, algo justo. Puede ser que vamos a recibir la justicia al fin que es necesario, que es justo para nosotros. Hay un cambio tal vez a nivel judicial, autoridades, etc. Bueno, vamos a ver el corte de noviembre 2021. 6, recibir, ¿ves? Guerra y el 6 de pentáculo nos indica recibir y dar, ¿ok? Es como la justicia, vamos a recibir tal vez justicia o dar también ese equilibrio. Es un mes de equilibrio, el rey de oro, entonces tenemos mucho pentáculo, la materia, la tierra. Se puede hablar del planeta aquí, de la estabilidad. Vemos el 3 de oro que nos habla de colaboración, también de unión, de trabajar juntos para la elevación.
y estar firme como el rey de oro, firme, determinado a cuidar nuestros bienes, bienes de la tierra, estar conectado a la tierra y también proteger nuestra abundancia personal. Sí. Sí, porque el movimiento, siento mucho movimiento, muchas acciones rápidas de las personas, de la familia, de agrupamiento, de unión, ¿eh? Para recibir lo justo para nosotros. Okay. El 3 de oro que salió otra vez, entonces es muy importante la colaboración, la unión este mes, es lo que va a hacer este cambio, ¿ok? Vemos que solos estamos, no es la solución. Con el 7 de espada y el ermitaño, estando solo, nos vamos a hundir, nos vamos a no salir del malestar, de los pensamientos negativos, ¿ok? Hace mucho tiempo también que estamos bajo traición, bajo mentiras, engaños. Hace mucho tiempo que estamos buscando, el camino es largo para buscar la luz a través de lo por qué está pasando situaciones como de sentirnos traicionados, de ver la justicia en todas estas negatividades aquí también es utilizar nuestra mente, todo lo que reflexionar sobre dudar, poner dudas, ser sabio, calmar, estar tranquilos, tranquilas, como yo lo veo aquí, e ir al fondo también de nuestras dudas. Vemos muchas personas que empieza a dudar y a buscar la verdad, y hay otros que hace mucho tiempo que están en eso y ya sigue su camino personal a través de lo que nos rodea exteriormente, en el exterior. Vemos aquí el emperador con el 9 de bastos. El emperador son las autoridades, lo que está establecido. El 9 de bastos nos indica que tenemos que estar como los bastos, entonces es la acción, es la determinación, la pasión, lo que nos empuja a combatir, porque el 9 de bastos es protegerse, protegerse, ser capaz, tener el coraje de mantener como decía, nuestros centros y protegernos de lo que es establecido, ¿ok? Veo una lucha aquí, veo mucha fuerza de protección también, de proteger otra vez lo que sentí, lo que es establecido para nosotros, la familia, nuestra casa interna, la tierra también. Veo el fin de muchas ilusiones, ¿ok? Es como las máscaras está cayendo poco a poco. El final ¿sí? de la ilusión es lo que veo aquí. Tenemos dos arcanos mayores, tres arcanos mayores, que no están, no es mucho en esa lectura, pero tiene su fuerza. El caballo de basto con la luna, aún tenemos la confusión, las dudas, como le diré, hay que trabajar. Tenemos el caballo de bastos que nos indica el movimiento de ir con mano a mano con nuestras dudas y también
con nuestro sueño, nuestro ideal, nuestras ideas. Hay caballo de bastos también viene de lejos, es un caballero que hizo un camino lejos. Es algo, ¿cómo decir? Internacional aquí. Veo que hay como la luna internacional, la confusión, pero al mismo tiempo esta duda internacional nos hace ver, la luna nos da claridad en la oscuridad y estamos con el ermitaño. Estas dos cartas, unión de cartas, me hace sentir que la búsqueda de la verdad a través de la oscuridad se está poniendo más y más activa. Y eso de manera internacional es lo que me indica estas dos cartas. Tenemos otra vez la tierra aquí representada por la reina de oro, que ella realmente representa Madre Tierra para mí. Ella sabe cuidarse, sabe cuidar su familia, sus seres queridos. Es una energía de casa, de jardín, de cultivar la tierra. Y vemos otra vez el 6 de bastos, otra vez una energía de fuego, de purificación, de acción, y es la manera positiva, es la victoria, el logro es de cuidar exactamente como cuidarse lo que uno ya tiene y trabajar, limpiar lo que no está correcto en nuestra situación individual, personal, puede ser a nivel relacional, a nivel de limpieza de casa, de limpieza energética, de limpieza de su jardín, de su planta, porque es la manera de lograr a reconectar con Madre Tierra y ayudarnos a ver la claridad, sobre todo estas dudas. Tenemos el 3 de espadas, que está arriba de la lectura, que hablamos realmente del sufrimiento, del dolor. El 3 de espada son 3 espadas en el corazón. Es para mí también la raíz de la problemática. ¿Okay? Entonces, la raíz de la problemática, tenemos que ir al fondo como el ermitaño, pero tomar acción e ir con nuestras dudas en la actividad, en la reunión, en el cuidado y guardar la conexión a nuestra tierra, a nuestra abundancia personal, a nuestro poder personal. Quiero nada más poner una carta de aclaración sobre el fin de la ilusión. El as de pentáculo, la tierra está muy presente en noviembre. El arcano mayor nos habla mucho de tierra porque el cambio se hace en la materia de manera concreta, chapeando la hierba mala para dejar crecer la buena. Esa imagen no es nada más una imagen, es también una manera energética de provocar el cambio y además siento que la tierra, Madre Tierra, aquí siento el fin de una ilusión siento que la tierra está empujándonos en algo aquí. A volver a ella, a regresar a ella. Sí, wow. As de pentáculo, as de bastos. ¿Qué quiere decir? Un nuevo inicio, pero a través de la tierra es donde tenemos que tener otra vez ese fuego interno,
esa purificación. Bueno, tengo un mensaje, la tierra está purificándose. Por eso siento que muchos de nosotros humanos que tenía falsa idea o tenía una máscara sobre la realidad, entre comillas, de lo que estamos haciendo aquí en este planeta, se está cayendo eso. Se está cayendo, veo aquí un cambio, un final de ilusión. Hay muchas personas que estaban ilusionadas sobre algo y se está terminando. Y aquí también siento que el planeta, la Tierra, está purificando todo eso para que vemos esta luz y que vamos con ella juntos, con la Reina de Oro, otra vez a cuidar uno al otro y cuidar a ella. Wow. Y protegernos de la autoridad, del juego de poder, de tener el coraje de estar firmes sobre, ¿sí? Sobre todo lo que estaba establecido hasta ahora está como poniéndose más vulnerable porque hay mucho más unión de nosotros en vibrando más alto y ir con el miedo. Es como ahora, antes yo veía que el miedo podía paralizarnos en la acción. Ahora el miedo, la falta de confianza, las dudas, la confusión, ya no es más un bloqueo, es más un empujón, porque ya es suficiente, queremos ir a la luz, queremos ver la luz, ya es suficiente, no vamos más a estar como paralizados, hipnotizados, es lo que se ve aquí. Cuidado, tengo el peligro, cuidado aquí. Wow, un peligro serio, ok. Dígame más, por favor, no nos dejan así. ¿Cuál es este peligro? Una sorpresa. Algo, sí, algo fuerte en noviembre siento. Aquí podemos saber un poco más. Cambio. Tengo el cambio que salió. Wow, ok. Puede ser también un cambio a nivel económico. Puede ser y volver a la naturaleza. Ok, bueno. Pero parece que puede ser la espíritu, sí. Pero las personas que están conectadas a esa luz, a esta protección, esta espiritualidad, si estamos unidos en la misma vibración, es un cambio positivo de volver a la abundancia de la naturaleza, porque aquí veo que el nivel económico, no sé cómo funciona, material, el mundo del dinero, de la plata, hay una sorpresa, algo que va a cambiar de manera fuerte. Hay un gran cambio serio y eso va a sorprender muchas personas. Por eso que tal vez podemos ver que hay muchas máscaras, muchas ilusiones de personas que va a caer. Porque, como le diré, la tierra está como queriendo purificar esta vez. Bueno, hace tiempo que lo está haciendo, pero aquí está más claro en mi lectura. Como hablamos de tierra y quiero ver el oráculo de la planeta, bueno, el cambio avanza de manera como un caracol, entonces usted sabe, avanza lento el caracol, pero deja una traza, una baba atrás. Entonces el camino está marcado, está seguro, ¿ok? Hay una prueba, hay como, sí, es lo que se ve,
¿Qué más? La tierra, el agua. ¿Qué más? Tenemos otra vez el caracol. El cambio lento hacia el agua, hacia la fluidez y la armonía, el balance, ok, el equilibrio, sol, no, ok. Bueno, aquí nos dice no a estar solo adentro de uno mismo, pero tenemos el sol aquí, entonces sí, es exactamente eso. La fuerza está en la unión, la fuerza está reuniéndonos afuera, en el exterior, y no más estar adentro haciendo nada crecer. El crecimiento está justamente en la luz de cada uno, uniéndonos en este mismo nivel de luz para la nueva creatividad. Okay. ¿Cuál es el chakra que nos puede ayudar, por favor, para el mes de noviembre? El plexus solar, va a salir mucho este plexus solar últimamente porque es retomar nuestro poder como ser humano, como somos seres de luz, somos materia y alma, somos de la tierra, y más los mensajes nos empujan a retomar ese poder de cada uno. Y atrás tengo el tercer ojo, que es la conciencia, ver lo que no se ve, ¿ok? Es el ojo interno, es el ojo del invisible que tenemos que abrir. Estos dos chakras en estos momentos son los chakras que me salen lo más porque son a través de estos dos centros emocionales que podemos realmente avanzar hacia este cambio positivo que hace tiempo que estamos haciendo ese caminito de cambio y ahora es como algo fuerte pasa hacia, la luz está como más y más porque la tierra está más y más purificando, entonces la luz viene más como wow, ¿me entiendes? Por eso que hay muchas ilusiones, mucho, sí, de la ilusión es como algo parecía súper y boom, no es así, ¿ok? Es eso, es como el engaño tal vez de crear o de dejarnos crear tal camino, más que todo con las palabras al nivel material, me parece que hay muchas máscaras y muchas ilusiones que van a caer, pero es porque la tierra ya quiere purificar, ya quiere empezar de nuevo a ser, la tierra es de luz y nosotros también, y purificar la oscuridad, simplemente. Ahora vamos en el corazón de la problemática con el 3 de espada. Muchas gracias por ver este video del mes de noviembre. Nos vemos ahora por... bueno, yo voy a empezar los videos de cada signo para el mes de noviembre. Muchísimas gracias. Sabe que si quieres una lectura personal, todas las informaciones están en la descripción del video. Les agradezco. Hasta muy pronto. Chao, chao.